Buenas tardes, buenos días. Una vez más estamos acá en la cuarta temporada junto al profesor Íñigo de la Maza. Vamos a hablar ahora de un problema bien particular en relación con el remedio resolutorio. Se trata de un fallo de la Corte Suprema en el cual se discutió la compatibilidad o incompatibilidad de la acción resolutoria y por ende de naturaleza judicial con el establecimiento de una cláusula resolutoria o un pacto comisorio calificado. Las partes eran de un lado el Banco Security y de otro San Marcos Limitada, una en calidad de arrendadora y la otra como arrendataria. Lo que ocurrió fue que estas partes celebraron un contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento, en la cláusula 15, se estableció de manera expresa que el contrato se daría por terminado ipso facto si se incurría en un incumplimiento en el pago de las rentas de parte de la arrendataria y era necesario, para poner en práctica esta cláusula, el envío de una carta certificada. Ocurrió que esta carta no fue enviada de parte del banco para hacer valer esta resolución extrajudicial y con posterioridad demanda el término del contrato de arrendamiento por vía judicial. Tanto la sentencia de primera instancia como aquella de segunda instancia establecen la improcedencia de la resolución judicial atendido que el contrato se pronunciaba sobre la forma de llevar a cabo la resolución por vía extrajudicial y que debía verificarse mediante el envío de esta carta certificada. Sin embargo, la Corte Suprema va a tener una opinión distinta y va a sostener que en todo caso procede la resolución judicial del contrato con independencia de la cláusula en cuestión. Ha sido un problema que, la verdad, la jurisprudencia estatal no ha tratado de manera tan frecuente, pero que es de manera muy recurrente en el mundo arbitral, ¿no? Reitero, el problema entonces es la compatibilidad o incompatibilidad existiendo un acuerdo resolutorio y si procedería o no procedería la acción resolutoria para poner término al contrato. ¿Qué te parece, Íñigo, este problema? ¿Qué aproximación te genera, no? ¿Te parece un fallo adecuado o criticable? Yo lo primero que diría, como para enmarcar el problema, es que hay dos cuestiones distintas, se pueden enfrentar de dos maneras distintas, porque una posibilidad consiste en pensar que lo que la Corte está haciendo, digámoslo así, es interpretando el silencio de las partes. Las partes expresamente disciplinaron la resolución extrajudicial, pero nada dijeron respecto de la judicial. Entonces, lo que uno podría decir es la Corte está dando sentido al silencio y diciendo, por el hecho de que usted haya del hecho que usted haya regulado la resolución extrajudicial, no se sigue que haya renunciado a la judicial. Esa es una forma. Y la segunda forma, que es un poco más radical, consiste en decir, mire, aun cuando usted haya querido prescindir, eso sea lo que se entienda, del contrato de la resolución judicial, no, eso no es disponible, por lo tanto, igualmente la vamos a aplicar. Yo tiendo a sentir más simpatía por lo primero que por lo segundo, y aquí yo creo, eventualmente discrepamos un poco, Carlos. O sea, mi impresión es que cuando el ordenamiento jurídico en materia de contrato, entre partes iguales, debería reconocerles una amplia autonomía. Eso no significa autonomía completa, siempre habrán buenas razones para interferir en ella. Pero cada vez que vamos a interferir, al menos deberíamos ser capaces de mostrar cuál es la razón. Entonces, si yo estoy seguro de que lo que las partes quisieron era renunciar a la resolución judicial, bueno, a mí me parece de buenas a primeras, ¿no? Estoy dispuesto también a dejarme persuadir, me parece de buena primera que no veo, para decirte de otra manera, la razón para no respetar ese pacto. La verdad no sé si te entendí bien porque esto de lo primero y lo segundo, pero en definitiva tiendo a creer que estás de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema en el sentido que podía
resolverse judicialmente este contrato. Claro. ¿O es la posición contraria? No, a ver. Estoy en una posición intermedia, podemos decirlo así. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Porque si bien es cierto, no es menos cierto, etc. No, lo que yo diría es lo siguiente. A mí me parecería persuasiva una interpretación de la Corte que dijera del hecho que las partes hayan pactado una resolución extrajudicial, no se sigue que hayan renunciado a la judicial. Por lo tanto, allí nosotros vamos a tener que interpretar ese silencio de qué es lo que querían hacer. Lo que me parecería un poco más violento es que la Corte dijera, aunque quisieron limitarlo, yo les voy a dar igual derecho al acreedor a que interponga la acción resolutoria que quisieron renunciar. Ese es mi punto. Claro, bueno, a mí me parece que las partes pueden no establecer una regulación de la resolución del contrato por vía convencional como les parezca. Obviamente la libertad contractual ahí juega en todo su esplendor, al punto que pueden efectivamente excluir la resolución del contrato como un remedio contractual, ¿no? Ahora, claro, en este caso no existía una exclusión explícita de la resolución judicial del contrato, ¿no? Perdona, Carlos, déjame pueden hacerlo. Déjame interrumpirte con una sola cosa que tú me la dijiste hace un tiempo y yo creo muy importante. Es bien curiosa la forma en que lo pactaron, ¿no? Porque o tú resuelves ipso facto o condiciona la resolución al cumplimiento de la carga de notificar. Pero las partes dijeron las dos cosas a la vez, que son incompatibles. Sí, no cabe ninguna duda que es una cláusula patológica, ¿no? En el sentido que se hace alusión al pacto comisorio calificado al referirse a la resolución de pleno derecho que es inherente al pacto comisorio calificado, aunque cierta jurisprudencia de todas maneras ha entendido que en ningún caso, aunque las partes lo digan, la resolución va a operar con prescindencia de la voluntad del acreedor. Pero luego agrega efectivamente que es lo más razonable, así cabe redactar las cláusulas resolutorias de que corresponde notificar por vía de carta certificada o como sea la voluntad del acreedor para poner término al contrato. Entonces, respecto de ese asunto, sí, existe una cláusula patológica cuya fisonomía está entre el pacto comisorio calificado y una facultad resolutoria extrajudicial convencional, ¿ya? La cuestión es que acá las partes no expresaron la renuncia a la acción resolutoria, entonces uno debiera entender por vía de interpretación, según la posición de la sentencia de primera y segunda instancia, que por el hecho de haber establecido una cláusula resolutoria debe entenderse que las partes renunciaron a la acción resolutoria. Entonces, a mí me parece que no es suficiente el establecer una cláusula resolutoria para que de eso se derive una voluntad tácita, si se quiere, que excluya la resolución judicial, porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, la voluntad tácita requiere algo inequívoco, y acá no hay nada inequívoco, ¿no? Porque uno no podría deducir por qué las partes establecieron una cláusula resolutoria que inequívocamente no existe ninguna otra alternativa sino que las partes renunciaron a la resolución judicial, ¿no? Sin perjuicio que hay además problemas prácticos importantes que se suscitan desde el momento en que, por ejemplo, no se haya puesto en práctica la resolución extrajudicial en virtud de la facultad resolutoria de manera adecuada. Por ejemplo, que existiera una cláusula resolutoria que establecía un plazo de gracia. Y no se respetó el plazo de gracia y se notificó directamente la voluntad de resolverlo. Esa cláusula resolutoria no va a operar porque no se llevó a cabo conforme el procedimiento establecido. ¿Significa entonces que ese contrato no se puede resolver? Supongamos que el incumplimiento no es viable, que existe como la solución más apropiada para el interés del acreedor el término del contrato. Entonces hay ahí sus problemas que se suscitan de un punto de vista práctico para llevarlo a cabo. Déjame meterte en una cosa, Carlos, porque, claro, claramente es una cuestión de interpretación, ¿no es verdad? O sea, que esa es la forma correcta de enfrentarlo. Y fíjate tú que yo estoy de acuerdo, no sé si siempre he estado, pero ahora tiendo a estar de acuerdo en una cosa, que es que del solo hecho que tú establezcas una cláusula resolutoria, en fin, etcétera, se sigue que renunciaste al
diseño en términos del 1444 natural de la resolución. Porque mientras te escuchaba, pensaba, ¿dónde más hay modelamiento de remedios? Bueno, desde luego en la cláusula penal, ¿no es verdad? Y uno diría, el legislador en la cláusula penal lo dice expresamente, por el hecho de que usted pacte una cláusula penal, no se sigue que renunció a pedir los perjuicios. Entonces, claro, mutatis mutandis, uno podría decir, si no hay un indicio de que usted renunció, la misma razón que llevó al legislador a pensar las cosas de esta manera en la cláusula penal, quizás podría llevarnos a pensar las cosas, como lo estamos haciendo, en la convivencia entre la resolución natural y a través de una cláusula convencional. Correcto. Además que lo que existe es un silencio. No hay una voluntad expresa, ¿no?, de renuncia a la resolución Ahora, perdona, porque sí estoy de acuerdo en que si la hubiera, no estaríamos discutiendo, ¿no es verdad? Estaríamos de acuerdo. Podríamos discutir algo, a ver, que es lo siguiente. Si las partes, que esto es un caso arbitral, ¿no?, que conocí, si es que las partes renunciaron expresamente a la resolución judicial, existía una cláusula resolutoria y la pregunta era si en el evento que existiera un incumplimiento doloso, podría de todas maneras demandarse la resolución judicial del contrato. Dicho de otra manera, el incumplimiento doloso habilitaría a la acción resolutoria judicial o de todas maneras no podría resolverse judicialmente el contrato. Bueno, hay dos formas de pensarlo, ¿no? Yo diría la primera es más formal y consiste en decir la regla que establece esa limitación, la del 1558, es una regla para el remedio indemnizatorio y este remedio es distinto al indemnizatorio. Pero luego una reflexión más sustancial diría, en la medida que eso signifique que usted se está aprovechando de su propio dolo, no tiene derecho a invocarlo, ¿no? Claro. En ese sentido podría abrirse la puerta a pesar que existe una voluntad expresa de renuncia a la resolución. Lo que no podría ocurrir y que a veces en la práctica también se contamina, ¿no?, entre la cláusula resolutoria y la resolución judicial es que se justifica la resolución judicial en virtud de un incumplimiento que formaba parte del listado necesario y exigible para que estemos en presencia de una cláusula resolutoria. Es decir, se invoca como incumplimiento relevante para la resolución judicial un incumplimiento previsto para la resolución convencional extrajudicial. Entonces la pregunta que surge ahí es, bueno, ¿significa que esos incumplimientos también los vamos a considerar como incumplimientos esenciales para la resolución judicial? Espérate, porque yo ahí creo que tengo una duda, digamos, quizá una discrepancia contigo, porque a mí de buenas a primera me parecería que la respuesta es que esos incumplimientos son buenos, digámoslo así, para cualquier tipo de resolución, la convencional o la judicial. ¿Por qué? Porque fíjate tú que en Chile hace mucho tiempo que se acepta que no cualquier incumplimiento, sino solo los graves, permiten la resolución. Pero eso entraña la pregunta de cuáles son los incumplimientos graves, cuáles son los criterios para definirlo. Y en general, siguiendo Viena en esto, uno diría, mire, y en realidad el sentido común, uno diría, el principal criterio es el acuerdo de las partes, ¿no? Por supuesto. Entonces, si las partes lo acordaron, le confirieron la gravedad, la sustancialidad, la esencialidad para resolver, yo no veo por qué esa señalización, esa caracterización debiese limitarse, se puede escindir, eso es lo que quiero decir, del tipo de resolución, ¿no es verdad? Porque las partes dijeron en abstracto, esto es tan malo que aquí nos vamos a salir, con independencia de la metodología para salirse, ¿no? Son dos preguntas distintas. Una es, esto es tan malo que nos vamos a salir. Otra es, ¿cuál es la metodología? ¿Es convencional, extrajudicial o judicial? Entonces, si uno separa metodología de señalización, bueno, a mí me parece que debiesen funcionar para todo. Sí, a mí también. Me parece que ese es un caso donde la voluntad de las partes ha explicitado cuáles son los incumplimientos resolutorios y esos incumplimientos resolutorios el listado. Aunque ahora se trate de la resolución judicial, uno no puede prescindir de lo que las partes entendieron que era una inejecución relevante para la resolución del contrato, por ende debiera proceder, ¿no?
Simplemente el caso más complejo es cuando se va a esgrimir para la resolución judicial un incumplimiento que no está en ese listado y por ende ahí sí tendrá que Claro, justificarse totalmente, por qué totalmente. es grave o esencial O sea, para porque, que claro, prospere la carga, resolución. se mueve la carga de la prueba, ¿verdad? Exactamente, claro, Eso es. claro. Pues bien, me alegra que estemos de acuerdo en este punto, ¿no? En el cual discrepamos, voy a decirlo, con el profesor Vidal. No, 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 eh, perdón, conmigo también y tengo que contigo decir. también, pero bueno, Pero yo creo que la manera en que lo hemos reformulado ahora nos pone al medio, ¿no? Yo creo que quizás nunca estuvimos del todo en desacuerdo, simplemente necesitamos pensarlo en una cuestión de interpretación, ¿o no? sí, es cierto, porque Álvaro Vidal en el artículo donde defiende la Mm. posición dice, en definitiva se trataría de un problema de interpretación, ¿no? Bueno, hay un matiz, ¿no? Pero yo tengo la impresión que nuestro común Pero amigo llegaría. se conjuga en el sentido de que no es per se por el hecho de acordar una cláusula resolutoria que no se pueda demandar la resolución judicial. Ahora yo creo que si lo reconduces a un problema de interpretación, normalmente te vas a inclinar por entender que hay compatibilidad. Podría eventualmente existir un caso donde la interpretación te llevara a la situación distinta. Claro, pero déjame decir una cosa ahí, ¿eh? Salvo, por supuesto, que el deudor dijera, no, es que a mí, que no sé por qué, en este momento no se me ocurre, la resolución judicial no me convenía y por eso pacté esto, porque no quería litigar acá o lo que fuera, ¿no es verdad? Yo creo que ahí quedaría. Claro, si existiera, por ejemplo, un intercambio donde las razones, el propósito por el cual se Exacto. reguló, ¿no? Era para proscribir la posibilidad de la resolución judicial, que no es menor, ¿ah? No, 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 Porque nada en de menos. casos de mediano o largo plazo, la razón por la cual yo determino que solo estos incumplimientos van a dar lugar al término del contrato tiene que ver con que yo no quiero justamente que se inmiscuya el juez Exactamente. para resolver y terminar el contrato y quiero que solo termine por estas razones. Ahora lo lógico, si es que se trata de parte sofisticada, es incluir una cláusula de renuncia a la resolución Absolutamente. judicial. Pues bien, muchas gracias Íñigo por este podcast y nos vemos entonces en un próximo video cápsula para tratar otros temas. Muy bien, pues gracias a ti.